Buenos días, estamos aquí en el programa de Cambio de Michoacán. Me habíamos nombrado esto como la tortilla y el Tratado de Libre Comercio. Y aquí tenemos para eso a Roberto Carlos López García, que él es el presidente de la Confederación Nacional Campesina, y Sí. tenemos a Hugo Rangel Vargas de El Barzón. Entonces, este tema da para muchísimo. Entonces, pero decir, bueno, el costo de la tortilla antes y ahora del Tratado de Libre Comercio, como está, más o menos, las toneladas que se producían, las que se producen ahora, eh, cuánto maíz importábamos en aquel entonces, cuánto importamos ahora, cómo está esto de la autosuficiencia alimentaria, o sea, se va resolviendo o va aumentando. Claro, pues eso está ligado con frijol, todo lo que es lo básico, las hectáreas que se han dejado de sembrar. Tengo entendido que hay la cantidad de gente que se ha visto obligada a dejar su tierra, la distorsión de la agricultura, o sea, gente que pone, empieza a sembrar cosas que son más lucrativas, que dejan más, y dejan las cosas así. Y pues el Tratado de Libre Comercio también desde el punto de vista del libre tránsito de las personas, ¿no? Porque las mercancías creo que aparentemente hay algunas restricciones, pero entonces no sé quién quiere comenzar. Pues muchas gracias, Cambio, por abrir este espacio. Gracias, Leopoldo. Gracias, Roberto. Y pues, en efecto, valdría la pena hacer una parada para evaluar qué ha ocurrido con este acuerdo comercial, que fue el primero de muchos que suscribió el país hace 20 años. Y valdría la pena echar un vistazo a lo que esperaban de ello quienes lo negociaron, quienes lo pactaron. En aquel entonces, recuerdo bien, uno de los promotores de este acuerdo comercial era el economista Luis Rubio. Fue uno de los que integraron el pool de mexicanos que negociaron el TLC, junto con Pedro Aspe, Herminio Blanco y todo ese grupo de funcionarios cercanos a la administración de Carlos Salinas de Gortari. Y una de las cosas que se esperaba era justamente poner en práctica ese principio de la economía ricardiana de David Ricardo, que decía que debía de haber una orientación en una división internacional del comercio y del trabajo, y que los países debían de especializarse en aquellas áreas de la producción, en este caso en aquellos cultivos en los que los rendimientos son superiores al promedio, y que debía de dejar al lado aquellos cultivos en los que no había, en los que los rendimientos eran por debajo del promedio. Entonces, en este caso, la orientación que se pretendía darle al TLC y la orientación al campo, en voz del propio Luis Rubio, hay una serie de documentos que vale la pena revisar de él, era que el país orientara su producción agrícola, agropecuaria, a estos bienes y servicios, a estos bienes más bien dicho, en donde tiene rendimientos elevados, es decir, hortalizas, frutas, y que dejáramos la producción de granos al vecino país del norte, que tiene unos rendimientos más elevados que nosotros por sus propias condiciones climáticas, ¿no? Y lo que hay que decir es que, bueno, lo que esperaban ellos era que las divisas que se liberaran de la exportación de estos hortalizas y frutas generara una compensación que permitiera subsidiar o liberar recursos para pagar las importaciones de granos. Lo que hay que decir es que esto no ha ocurrido así. La balanza comercial en todos los 10 años del periodo, en los 20 años del TLC, la balanza comercial agropecuaria ha sido deficitaria. Y no solo deficitaria, sino crecientemente deficitaria. En el 2013, el desequilibrio el déficit fiscal, el déficit en la balanza comercial el déficit en la balanza comercial agropecuaria es 358% más grande que en 1993. Es decir, hoy, y esto hay que decirlo, al pago de la balanza comercial agropecuaria, ese pago, esa salida de divisas
debido a tener una balanza comercial deficitaria en términos agropecuarios, equivale al 70% del saldo petrolero. Nada más y nada menos. Ese es el efecto del TLC en términos de relaciones comerciales con Estados Unidos. Y hasta aquí quisiera dejar este primer apunte y más bien. Muy bien. No, pues agradezco la oportunidad que me da la empresa Cambio. Efectivamente, cuando se pensó en el Tratado de Libre Comercio, en voz de quienes lo impulsaron, avisorábamos un escenario de competitividad y el país no estaba preparado para ello. Las cifras nos dicen que hemos ido creciendo en exportaciones, que hemos ido incrementando el ingreso de algunas empresas en México, pero a decir verdad es que son unos cuantos. Ha habido evidentemente beneficios para algunas empresas, pero son unas cuantas, no son las menos, son las menos. Y el problema en el sector agropecuario es donde nos ha impactado. Bimbo hoy se convirtió ya en una empresa transnacional de importancia en América Latina y que inclusive está explorando en otros continentes, pero eso no se refleja en la producción de trigo en el país. Hay un déficit de producción, hay un escenario diferente porque al pensar en comercializar nuestros productos no pensaron que teníamos que ir generando las condiciones de infraestructura básicas para poder arribar en los insumos de producción de quienes tenían las condiciones de poder salirse a otros países. En términos prácticos, el grueso de la población de México, el 90%, es producción social. Y los campesinos en producción social no tienen las condiciones necesarias para pensar en llegar siquiera en la producción de autoconsumo. Entonces, pensando en trasladar nuestros productos a otros países, no hay las condiciones. Ya no le entremos al tema de las condiciones internacionales de fitosanidad, bla, bla, bla. Yo creo que quienes lo pensaron se olvidaron de las circunstancias y de las condiciones de los campesinos en el país. Y hoy los tienen en unas condiciones deficientes de competitividad, pues siquiera de autoconsumo. Hoy entramos ya en un problema de la seguridad alimentaria porque descobijaron a la producción social del país. ¿Alguna cifra así que manejaran de, por ejemplo, qué porcentaje, así como porcentaje de hectáreas han dejado de sembrar? Hace poquito salió un dato por ahí de las hectáreas que se habían dejado de sembrar aquí en Michoacán, lo que antes se producía y lo que hoy se produce, de maíz fundamentalmente, ¿no? Los maíces. El asunto es que las cifras luego juegan y evidentemente se ha ido perdiendo la vocación agrícola en muchos predios, pero la producción ha crecido y a pesar de que crece, no tiene las condiciones de que le genere los ingresos básicos a los campesinos. Es decir, yo doy una cifra, en el 93 Michoacán producía alrededor de 800,000 toneladas de maíz, el año pasado se produjeron 1,5 millones. La cifra nada más nos diría que estamos bien. Pero se cayó el precio. Pero no estamos bien porque el precio internacional con una tendencia de 5 años va para abajo. Y aún así hemos ido perdiendo parcelas de vocación agrícola. O sea, las cifras luego no son lo transparente, no nos dicen mucho en la realidad social. La realidad social dice que mis compañeros en la tierra caliente ya se confundieron porque estaban acostumbrados hasta los años 90 a producir maíz. Y llegaron a otras personas que exitosamente produjeron limón y hoy es un cultivo de oportunidad, pero el precio también está mal. Una distorsión completa de la economía. Sí, lo que pasa es que ese fenómeno de estandarización de los precios que ocurre supuestamente en los procesos de integración comercial, cuando se integra una economía empiezan a fluir mercancías de un lado para otro y se estandariza el precio. Pero esos flujos, esas estandarizaciones no consideran las distorsiones que genera, por ejemplo, todo el esquema de subsidios y de apoyos y de subvenciones que genera el gobierno norteamerano hacia sus agricultores.
no considera la distorsión y las diferencias de costos en la economía mexicana en relación con la economía norteamericana. Yo doy un dato, por ejemplo, en términos de financiamiento, aquí sale más caro, 250% más caro el financiamiento para el sector agropecuario que en Estados Unidos. Entonces, estandarizar el precio suena maravilloso si fuera a la baja, ¿no? Pero no se estandarizan los costos, ni se estandarizan los esquemas de subvención y de apoyos. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el caso del maíz, ha habido una caída fuerte del precio en los últimos años. Este último año dicen que fue terrible, ¿no? Sí, Fue este terrible. año estuvo en 2.100, 2.300 la tonelada. En septiembre del año pasado estaba el futuro en Chicago estaba en 2.300 de maíz. Entonces, se cayeron los precios. ¿Cómo respondió el sector agropecuario a esa caída en los precios? Pues haciendo cultivos más intensivos, incrementando el volumen de la producción. Pero ese volumen de la producción no alcanzó a compensar la caída en el precio y en consecuencia el nivel de ingreso de los campesinos se ha reducido sustantivamente en los últimos años, ¿no? Entonces esa es una dificultad que hay, inclusive en los productos exitosos como es el aguacate o como la fresa. Los precios de todos se han venido cayendo, ¿no? Y la respuesta del campo incrementando el volumen de la producción no es suficiente. ¿El Estado qué papel ha estado jugando en ese sentido? O sea, ¿cuáles son las medidas que ha adoptado el Estado para resolver o tratar de resolver? No, fueron políticas de facilidad para que otros países nos invadieran con sus productos. Es decir, en Michoacán, que es el primer estado en producción nacional por su valor, si le quitamos el aguacate, cambia sustantivamente el escenario de titularidad en producción. Solo el aguacate el año antepasado produjo 14,000 millones de dólares en el caso del Estado. Pero el Estado de los años 80 abandonó la orientación de la producción agropecuaria. Ahora, hasta el año pasado, no hay planeación de la producción. ¿Qué nos ganamos si producimos muchos granos? Si a la hora de la comercialización no encuentran un escenario de comercio. Y es increíble que en el país tengamos que estar subordinados a los intereses de empresas que no son del país, en el país que es del origen cultural del grano. Sencillamente por las condiciones que ya se mencionaron de producción en Estados Unidos, pero además no les estamos, en el caso del sector agropecuario, esa relación económica nos ha puesto en severas desventajas. Ahora parece ser que hay un intento por encontrar un escenario de planeación en la producción agropecuaria. Sin embargo, yo creo que todavía faltan muchos años para poder recuperar lo que en los 70 vivimos en el país. Yo creo que hay una debilidad estructural en el campo mexicano que está vinculada al tema de la comercialización. Uno no se explica cómo, por ejemplo, el precio del frijol al productor está entre 6 y 7 pesos el kilo. Y uno lo encuentra en el anaquel, en el exhibidor, a 17, 18 pesos. Eso habla de un elevado margen de ganancia que está en una estructura de acaparamiento y de distribución del producto. Y es que lo que sucede es que las grandes empresas graneleras, los grandes consorcios bodegueros y de acaparamiento, llegan a la parcela antes que el gobierno. El gobierno desmanteló por completo las estructuras. ¿Será casual o será premeditado? Pues a lo mejor es parte del acuerdo, porque por ejemplo yo doy un dato. En el 1993 el financiamiento al agro era de 51,000 millones de pesos. En el 2011 fue de apenas 5,000 millones de pesos. Es decir, la décima parte del crédito de hace 20 años. Imagínate nada más. ¿Qué empresa crece, qué empresa sana puede crecer sin crédito, sin apalancamiento, sin inversión?
¿Qué acciones están realizando las organizaciones campesinas para resolver o revertir esto? O tratar de evitar pues este deterioro tan grande de los productores, ¿no? Y de los campesinos. Es que desmantelaron las instituciones que fortalecían al sector agropecuario. Perdimos la productora nacional de semillas, desmantelamos los fertilizantes nacionales, no incrementamos la infraestructura para almacenamientos, y eso fue lo que, además de muchas acciones como la mencionada de fortalecimiento económico, pues tienen en severas desventajas a los compañeros. ¿Qué ha hecho la Confederación Nacional Campesina? Pues entendimos hace años que teníamos que arribar a escenarios de poder. Y hoy en la Cámara de Diputados tenemos 82 diputados federales de extracción cenecista. De los 243 que hay en el Partido Revolucionario Institucional, 82 son de la Confederación. Y le planteamos al presidente, entonces candidato, la urgencia de una reforma profunda al campo. El candidato entonces compromete acciones para ir modificando ese escenario. Y dentro de las reformas estructurales que el país vivió el año pasado, la condición de la Confederación es sí respaldamos, si va emparejado a la reforma estructural del sector. El día de ayer en Manzanillo se da a conocer que iniciamos la reforma profunda al campo. Y el presidente de la República el 6 de enero, en el aniversario de la ley agraria, anunció al 2014 como el año de la reforma profunda al campo. ¿Y qué hay que hacer? Pues modificar los ordenamientos legales que tiene el país que nos tienen en esa circunstancia. Parece ser que se avisoran elementos que le pueden dar en el mediano plazo un escenario diferente, pero las condiciones legales nos limitan. El Estado está impedido para actuar de alguna manera, pues hay que arribar a modificar las leyes. La modificación del artículo 27 fue sustancial para este impacto tan grande en la agricultura, ¿no? Yo creo que en la parte de la reforma energética hace falta la visión del campo. Es decir, se necesita una reforma energética también para el campo mexicano. Porque el diferencial de costos, por ejemplo, en diésel con relación a la economía norteamericana, aquí el diésel es 68% más caro. La electricidad es 108% más cara para el campo mexicano que para el campo norteamericano. Nosotros, como Barzón, hemos enviado una carta al presidente de la República pidiendo, en efecto vamos a participar en el diálogo al que llamó para la reforma al campo, y estamos pidiendo, primero, estamos planteando 10 criterios básicos para la reforma al campo mexicano. El primero de ellos es un gran acuerdo nacional alimentario que Nos está diciendo la compañera que ya nos queda un ratitito. O sea, ¿cómo pudiéramos concluir? Yo creo que valdría la pena que se atacaran las condiciones estructurales del campo mexicano. Los esquemas que se atendiera al esquema de comercialización, los esquemas de comercialización, ese es un gran cuello de botella para el campo. No puede seguir sujeto el campesino a la dictadura de las grandes comercializadoras, al rapacismo del mercado. Creo que hace falta también, insisto, una gran reforma energética para el campo mexicano, que le dé competitividad en términos de costos, un gran sistema de adquisición de insumos, una integración financiera de todos los esquemas de apoyo al campo, una elevación del crédito y también el tema de la sustentabilidad. Cómo ayudamos a eficientar el uso del agua, cómo ayudamos a proteger la diversidad genética del campo mexicano en términos de maíces y de toda esta serie de semillas que están siendo invadidas por los transgénicos. Bueno, mis compañeros en la Cámara de Diputados modificaron leyes que ayudan en el tema hablado. El país es el primer país en el mundo que ha arribado a temas que arriban a la sustentabilidad. Este año las políticas de recursos dirigidos al sector van con prioridad para el uso eficiente del agua, estimulan a quien le arriba al uso eficiente del agua. ¿Y qué hacer? Hemos planteado que debemos de trabajar políticas públicas que segmenten a los productores. No podemos tratar igual al campesino que está en el autoconsumo como al gran productor, y tampoco podemos demeritar al gran productor, porque de alguna manera le da economía a su región. Entonces, ¿qué tiene que hacer la autoridad?
segmentar y definir políticas públicas que estimulen en el escenario de cada campesino su desarrollo. Pero aparejado a eso debe de ir no solo el tema productivo, sino también el desarrollo social. Que no podemos pensar en que un campesino mejore su condición de producción si el entorno de su comunidad está en deplorables condiciones, como lo estamos viendo en Tierra Caliente. Entonces tiene que ir en un plan integral, complicado evidentemente, pero parece ser que hay visos de poder empezar un trabajo de cambio estructural. Ayer con esto avisoran que empiezan a trabajar quienes tienen hoy la oportunidad de servir, pero las organizaciones y el reto, nosotros hemos asumido el compromiso, es pues organicemos a nuestros compañeros para que abatamos el tema de la pobreza de capacidades, que lo decía muy bien Coneval, la circunstancia hace 2 años, la pobreza más grave es la de capacidades, no solo es la patrimonial, y hicimos un acuerdo en la organización de abatir ese tema para que desde las capacidades, desde la transformación del pensamiento cultural del campesino, podamos ir modificando el escenario de la comunidad rural. Pues muy bien, esperemos que no pase lo mismo que con esto que están anunciando, lo mismo que pasó con el Tratado de Libre Comercio, Claro. que no sea simplemente una situación de que se dice pensamos que y resulta como que pensamos mal y resultó Sí. lo que está pasando en el campo. Sí, el campo no ocupa nada más una inyección de recursos, Sí, necesita ocupa mucho más. una reforma estructural en su organización. Pues a ver Así cómo es, se da la fondo. reforma. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Hugo. Gracias. A cambio y al punto. Gracias.